Bienvenidos al podcast ¿Qué es la pedagogía crítica y por qué es importante hoy? La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. Paulo Freire. Una calurosa bienvenida a todos los que han venido a conectarse en este espacio reflexivo, donde buscamos a través del uso de las plataformas digitales evolucionar el fenómeno educativo y las metodologías que nos han acompañado. Mi grupo de trabajo está conformado por Mayerly Moreno, Brandon Núñez, Luz Ángela hasta morir, Alida Monsalve y quien les habla, José Vicente Quintana Ortega. Hoy hablaremos de la pedagogía crítica, una corriente que desafía el modelo tradicional de enseñanza y que fue impulsada por el educador brasileño Paulo Freire. McLaren menciona que significa cambiar el rol del maestro y del estudiante. En lugar de verlos como recipientes de conocimiento, les damos herramientas para reflexionar sobre su realidad. No solo enseñamos matemáticas o lenguaje, sino que les invitamos a cuestionar por qué existen desigualdades, cómo afectan a su comunidad y qué pueden hacer para cambiarlas. Y allí coincido, porque enseñar desde la realidad del estudiante es clave, y más en nuestro país, donde el acceso a la educación está reglamentada como un derecho fundamental, pero no llega a las mismas condiciones a todos los lugares. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, el papel del estudiante crítico. Muchos estudiantes vienen de comunidades donde creen que la educación no va a transformar sus realidades, pero cuando empiezan a estudiar y reciben el acompañamiento, la motivación y el discurso del maestro, encuentran el poder del educación y ellos mismos han ayudado a cerrar esas brechas en sus comunidades. En debates y reflexiones dentro de las aulas se mencionan por parte de los estudiantes críticos observaciones sobre la educación como las siguientes. Estudiante 1. Yo creo que si en clase habláramos más de nuestros problemas, podríamos pensar en soluciones juntos. Estudiante 2. A veces sentimos que lo que aprendemos no tiene nada que ver con lo que vivimos. Me gustaría que nos enseñaran cómo enfrentar los problemas de nuestra comunidad. Estudiante 3. Si nos ayudan a ver que tenemos derechos, podríamos exigir mejores condiciones en nuestra educación y en nuestra comunidad. En ese sentido, y para darle paso a mis compañeros, los quiero dejar en el interrogante a ustedes, mis amigos maestrantes que nos escuchan hoy. ¿Están listos para ser parte de este cambio? Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Mayerly Moreno Mosquera. Soy licenciada en Ciencias Sociales. Soy del departamento del Chocó, municipio Quibdó. Hoy me ha traído a este podcast una pregunta: ¿la educación como herramienta de opresión o liberación? Desde los tiempos antiguos hemos evidenciado que existen diferentes tipos de educación. Entre ellas encontramos la educación opresora, que es la encargada de oprimir al alumnado con las formas, mecanismos y métodos de impartir conocimiento. Dado que esta educación es más magistral, dirigida, que está enfocada en los alumnos como simplemente receptores del conocimiento y no partícipes del mismo, nosotros encontramos que esta educación está más enmarcada en el repetir y no llevar al alumno a poder ampliar nuevos horizontes. Con este mecanismo se busca oprimir aún más al alumnado y en general a la sociedad, puesto que estamos en una sociedad que nos exige y nos demanda mucho la interacción y la inclusión. Por otro lado, encontramos a la educación libertadora, que esta nos lleva a la construcción de su propio conocimiento, partiendo de unas bases, claro, que son impartidas por el mismo docente, ¿cierto? Pero nosotros encontramos en esta educación es la forma de liberar al estudiante, de poderlo a pensar, a dialogar, a expresarse dentro del seno de la sociedad, cuando aún así tengamos algunas situaciones dentro de la vida
cotidiana o en la vida en la sociedad en general. Trayendo la educación libertadora, encontramos a Paulo Freire, que es el principal partícipe y exponente de esta educación, y él nos habla que si nosotros debemos educar para una educación libertadora, debemos que transformar. Pero ¿cómo nos lleva esa transformación? ¿Por medio de qué? Una militancia política, abrir nuevos horizontes para llegar a un conocimiento. Libertad, exige libertad de pensar, libertad de dirigirse, libertad de expresarse, pero que con coherencia, no solo expresarse por expresarse, sino una expresión con coherencia. En lo particular me gusta mucho esta educación transformadora, porque es que simplemente le estamos dando la base a los estudiantes. Ellos están encargados de construir su propio conocimiento. Claro, partiendo de unas pautas. Como docente debemos tener en cuenta que siempre esta educación va dirigida hacia el mismo alumnado, ¿cierto? Y con ello, para que ellos puedan expresarse de una manera más acertada y siempre estén en un proceso de construcción de su propio conocimiento. Al hablar de la diferencia entre la educación bancaria, que esta es la que memorizan y repiten, no están construyendo conocimiento. Nosotros estamos en una sociedad, la sociedad colombiana, en donde el mismo sistema educativo nos lleva a que nosotros podamos criticar como estudiante y como docente, podamos criticar esta educación. Marcan en algunos casos significativos. Claro, nosotros como docente debemos enfocarnos en qué puede un estudiante ofrecerle a la sociedad, llevarlo a que ellos puedan construir su propio conocimiento. También encontramos que la educación dialógica está más impartida de una manera acertada, mecanismos que nos pueden llevar a nosotros como educadores poder evidenciar los cambios en estos aspectos de la construcción de su propio conocimiento. Si nosotros como educadores podemos transformar con nuestra educación a los alumnos, ¿por qué la sociedad no puede transformar con la educación a la sociedad como tal? En Colombia la educación ha evolucionado desde mucho tiempo y ha evolucionado más que todo en las partes rurales, la parte más apartada de la sociedad, dado que es más el esfuerzo que se brinda a ellos mismos, porque tienen que llegar a un nuevo conocimiento partiendo de las carencias que existe dentro del mismo sistema educativo y dentro de la misma sociedad en general. Estamos educando para construir una sociedad más equitativa y una oportunidad y diversidad en el futuro para todos. Muchas gracias y feliz día para todos. Me presento, mi nombre es Luz Ángela Stamorir Caro, soy docente de las áreas de inglés y francés en una institución pública de educación básica y media del municipio de Ubalá, en Cundinamarca. Este municipio está ubicado a 3 horas de Bogotá. La población estudiantil en esta institución oscila entre los 10 y los 19 años de edad. Hablando un poco del contexto de la población de este municipio, se caracteriza por ser una población agricultora, donde en su mayoría se dedican a la producción de tomate, gulupa, frijol, y también por ser productores de panela. Algunos de ellos también se dedican al cuidado de ganado para el consumo de leche, de carne, entre otros. Retomando el tema de la educación crítica frente a la realidad social y política de nuestro país, les voy a comentar sobre el papel de los movimientos estudiantiles en la historia de Colombia como un ejemplo claro de lo que es la educación crítica en acción. Dentro de ese impacto y dentro de la apropiación de la pedagogía crítica en nuestro país, cabe destacar el papel de los estudiantes y asimismo de los movimientos estudiantiles que han tomado protagonismo desde mitad del siglo XX, como lo menciona Mendieta Hernández 2023,
a principios del siglo XX, las instituciones religiosas asumieron el control de la educación, lo que generó protestas estudiantiles por mayor participación y autonomía en el sistema educativo. Esto a su vez resalta que los movimientos estudiantiles surgen por la necesidad de exigir mayor protagonismo y actuación como miembros activos en esas decisiones políticas y en esas decisiones sociales de la época, pretendiendo y buscando así alcanzar beneficios de carácter académico, social, participativo y democrático para gran parte de la población y no solamente para un grupo de minorías. De esta manera, López 2019 destaca que la pedagogía crítica focaliza al individuo a un pensamiento cuestionador, transformando la educación tradicional en una educación más significativa, basada en la interacción social, cultural e histórica. Por consiguiente, se destaca el rol fundamental de la pedagogía crítica en el campo de la educación superior y de una educación participativa y reflexiva donde se pretende analizar, transformar y ser partícipe de las decisiones que se toman en diferentes campos de la cotidianidad y que influyan también en la calidad de vida de los miembros de una comunidad. En este sentido, la pedagogía crítica es sin duda una parte fundamental en la búsqueda de la igualdad social, la reflexión participativa y la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, tal como se ha evidenciado con las luchas de los movimientos estudiantiles en Colombia desde su surgimiento y a lo largo de los años. Por lo tanto, estos movimientos estudiantiles son un claro ejemplo de la apropiación y el sentir de este tipo de pedagogía, donde los protagonistas cuestionan y plantean alternativas frente a las acciones gubernamentales que van en contra del bienestar estudiantil y donde los principales actores se convierten en los propios transformadores del sistema educativo tradicional. En estos momentos les acompaña Alida Monsalve, quien nos introducirá en el factor emancipador de la tecnología, la cual históricamente se puede relacionar con formas de opresión. Para esto, conozcamos Andes, un municipio del suroeste antioqueño donde el contacto con población indígena es constante. Es así como la tecnología puede ser una herramienta clave para el ejercicio colonial y emancipador cuando se usa para la democratización, el acceso al conocimiento, fortalecer la participación crítica y dar voz a quienes han sido históricamente marginados. Freire y Duxel argumentan cómo la tecnología, lejos de ser un simple instrumento de dominación, puede convertirse en un medio para la liberación. Freire plantea que la educación debe ser un proceso de concienciación que permita a los sujetos oprimidos entender y transformar su realidad. La tecnología, bajo esta mirada, puede potenciar el diálogo horizontal al permitir que diversas comunidades generen y compartan conocimientos desde sus propias experiencias. Duxel, por otra parte, analiza cómo la modernidad impuso una racionalidad eurocéntrica que invisibiliza otros saberes. En este sentido, la tecnología puede ser una herramienta para el ejercicio transmoderno, donde los pueblos subalternos reapropian los medios digitales para fortalecer sus propias epistemologías. Un ejemplo de lo anterior puede ser la educación digital crítica de plataformas como Moodle, YouTube o foros comunitarios para el aprendizaje colaborativo, donde se hace uso o los medios alternativos como radio comunitaria en línea, redes sociales y blogs que permiten a las voces narrar sus propias historias oprimidas.
En conclusión, la tecnología, si bien puede reproducir estructuras de dominación, también puede ser un medio para la liberación si se orienta desde una pedagogía crítica y un enfoque decolonial. La clave está en su uso intencionado para la democratización del conocimiento, la participación y la visibilización de epistemologías no hegemónicas. Hola a todos, mi nombre es Brandon Núñez y soy normalista superior, licenciado en educación básica con énfasis en lengua castellana, actualmente estudiante de la maestría de educación. Este último apartado del podcast, que está dinamizado y desarrollado por el cuestionamiento de qué es un estudiante crítico en el hoy, lo voy a desarrollar desde un cuestionamiento un poco más centralizado, en el que prácticamente trata de cómo fortalecer una educación crítica y transformadora. Para responder a esta pregunta, primero hay que iniciar con la exposición de qué es la educación. La educación se puede concebir como un acto no solamente de enseñanza, sino también un acto de emancipación. Ese acto que permite que los estudiantes, los niños, niñas, jóvenes y todas las personas puedan empezar a liberar su pensamiento de pronto un consolidado de actos y de costumbres que encierran el pensamiento y que no lo permiten desarrollarse en todos los contextos y en todas las sociedades que existen. Es necesario hablar desde Freire. Freire decía de su teoría que la educación crítica inicia por la reflexión del docente, y esa reflexión del docente la hace desde su praxis. Es decir, un maestro entiende realmente que su labor no es solamente transmitir conocimientos, ni siquiera de construirlo, sino también es de acompañar a los estudiantes para que empiece a transformar su realidad, para que empiece a formar sentido de todo lo que lo rodea, su contexto y su entorno, además de interpretar qué es esa realidad en la que él se ve inmerso. Y por último, y claramente, está el desarrollo de un pensamiento propio. ¿Qué también nos dice este autor? Freire nos dice que el conocimiento debe responder a las necesidades y contexto real del estudiante. Y él nos dice a todos los educadores, y acá quiero valerme desde otro autor, que el docente tiene esa responsabilidad y ese deber de conocer realmente cuáles son las necesidades que tiene el estudiante y qué es eso que lo afecta a él directamente para nosotros modificar, adaptar nuestra práctica docente mediante la lúdica, mediante la didáctica, mediante la metodología y la pedagogía. Freire y Giroux, que son los dos autores que acabo de mencionar, nos hablaban desde un mismo hilo conductor y nos decían que la enseñanza tradicional y que se ha estado viendo desde hace mucho tiempo encierra al ser humano solamente para que sea un instrumento del capitalismo, para que funcione a favor de los intereses económicos. Pero realmente la educación va más allá, y sobre todo la educación que permite al estudiante ser crítico. Ese estudiante o esa persona necesita desafiar todas esas estructuras que están en la cultura y en la sociedad para que rompa con ese esquema de desigualdad, para que rompa con esos esquemas y pensamientos de inequidad y empiece a ser parte de una sociedad activa, participativa y crítica. Por otro lado, quiero hacer otro cuestionamiento que funciona en el desarrollo de este podcast, y es cómo podemos hacer que la educación sea verdaderamente liberadora. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, indudablemente, es promover el diálogo. Nosotros como educadores y todos los entes que estén interesados en la parte de educación deben propiciar esos espacios y esos ambientes donde los participantes, en este caso el alumnado, los estudiantes, permitan alzar su voz,
permitan ser escuchados, permitan hablar con pares, permitan reestructurar su pensamiento desde la discusión con otras personas. Lo segundo es que si se actúa desde la necesidad real de los estudiantes, la educación va a ser más significativa, va a ser práctica, no tanto teórica. Evidentemente la teoría es necesaria para que la construcción de sentido se dé desde la fundamentación, pero la práctica también es imperante para toda esta construcción de sentido y un esquema más integral del ser humano. Como docentes nosotros debemos, pues como ya lo había mencionado, partir de ese contexto que tiene el estudiante para aprender, y nosotros debemos modificar nuestros métodos de enseñanza mediante diversidad de estrategias. Tercero, nosotros tenemos la facultad y los medios para fomentar la reflexión. Cuando hablo de reflexión me refiero al cuestionamiento y a ese acto en el que el estudiante lo pongamos fuera de su zona de confort, lo desestabilicemos con su pensamiento para que pueda llegar un poquito más allá, para que él empiece a cuestionarse todas esas construcciones de sentido, todas esas construcciones de conceptos, esos estándares ya normalizados en la sociedad, y empieza a ver todas las salidas que hay. De esa manera vamos a propiciar ambientes y vamos a aportar para que el estudiante empiece a liberar su pensamiento. Y ya para cerrar, quiero dejar unas últimas preguntas de forma reflexiva para todos los oyentes. ¿Realmente nos estamos formando como sujetos críticos o solo como receptores pasivos? Esto iría para toda la comunidad, porque la mayoría de las personas pasan por una etapa de escolarización. Entonces, independientemente que seamos el rol de docentes o actualmente el rol de estudiantes, es importante hacernos esta pregunta: ¿nos estamos nosotros formando como sujetos críticos? ¿Estamos formando sujetos críticos? ¿O todos simplemente vamos a ser unos receptores pasivos, a esperar que nos llenen y nos saturen de información, a que creamos absolutamente todo lo que nos dicen sin ni siquiera cuestionar si es verdad o es mentira? Y por último, nosotros como docentes, ¿cómo podemos convertir la educación en una verdadera herramienta de transformación? Si bien la educación y si bien nuestras prácticas docentes no van a ser esa cura absoluta para que el pensamiento se libere, para que el estudiante, el participante o esa persona que se está formando se vuelva un ser íntegro y crítico del todo, es una herramienta, es un mecanismo, y la educación es esa forma más consolidada que tenemos nosotros los docentes.